Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El Banco Central acaba de anunciar que ha recibido del Fondo Monetario Internacional vamos a decir, la asignación correspondiente a este año, de acuerdo con una decisión que tomó el Fondo Monetario Internacional en una reunión de gobernadores, de 457.6 millones de derechos especiales de giro. Ay, sí. Cuyo equivalente... No, pero tiene que decir lo que es eso. Los derechos especiales de giro equivalen a 649 millones de dólares. Son 649 millones de dólares. No son donación, hay que pagarlo. Pero es una asignación que entra a las reservas internacionales del Banco Central, o sea, que vienen a fortalecer las reservas internacionales. Ese dinero no es un dinero que se pueda usar, o mejor dicho, esos derechos internacionales de giro que equivalen a 650 millones de dólares no se pueden utilizar para pagar deuda pública, ni se pueden utilizar para cubrir déficit de gasto. O sea, eso no puede tomarlo Hacienda para decir, mira, yo necesito ese dinero para yo hacer una operación de gasto. No. Ese dinero se usa exclusivamente para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central y el Banco Central los utiliza entonces como medidas de política monetaria cuando es necesario, principalmente cuando hay algún tipo de amenaza de devaluación de la moneda local. Así que saludamos el ingreso de ese dinero, de esos 457 millones de derechos de giro que equivalen a 649 millones de dólares, porque se trata de una reserva económica financiada a una tasa de interés muy blanda, una tasa de interés creo que paga 1.4% de interés anual, o sea, una tasa de interés muy blanda, pero que le permite entonces a la autoridad monetaria tener una holgura en ese aspecto. Otro aspecto que quiero tratar es porque lo mencioné ayer. Como lo mencioné ayer, y lo mencioné a grosso modo, refiriéndome a que no me cuadraban los números que habían sido publicados en un medio de comunicación referentes a las ganancias por comisión de las administradoras de fondos de pensión, de los fondos de pensión que administran esas AFP para hacer que ganen intereses, y entonces esos intereses permiten aumentar el tamaño de ese fondo de pensión. Porque a mí me llama la atención cuando oigo gente que dice, no, porque las AFP se han quedado con ese dinero que no les pertenece. Bueno, la verdad es que no se quedan con el dinero, lo que hacen es que administran ese dinero, y con la administración de ese dinero le consiguen ganancia, y esa ganancia va a beneficiar a los trabajadores porque es un fondo de los trabajadores. Para que ustedes tengan una idea, la tasa promedio de rendimiento del dinero que invierten las AFP para beneficio de los trabajadores, de las cuales cobran una comisión ciertamente, el año pasado, por ejemplo, la tasa promedio de rendimiento fue de un 11%. Y yo le digo a usted, tómese usted 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, 20 millones de pesos, lo que usted tenga en el fondo, si se lo dieran de manera individual, y vaya usted al mercado de valores, vaya al Banco Central, vaya a Hacienda, a buscar bonos de Hacienda, vaya a un banco a depositar un certificado y averigüe cuánto le van a dar de tasa de interés, de rendimiento por el dinero que usted vaya a depositar, y usted no va a conseguir más de un 7% como mucho de rendimiento, de tasa de interés de ganancia. 7%, tal vez un 8,5%, dependiendo del tipo de inversión que sea. Pero como no todo lo va a depositar en una sola inversión, usted va a tener un promedio de 7%. Y las AFP, como tienen la posibilidad de invertir dinero a escala en una gran cantidad, porque es un fondo que está acumulado, entonces obtienen mejores rendimientos porque lo invierten en áreas donde hay mayores rendimientos, y esas áreas ofrecen un rendimiento de un 11%. O sea, no es que se han quedado con el dinero ni que lo usan para su provecho, sino que lo invierten. De lo que se gana ese dinero, la mayor parte va para los trabajadores, para su fondo particular, y ellas cobran una comisión, que no es baja la comisión, no es baja, pero hay que decir las cosas como son. Se hablaba de 19 mil millones de pesos en los primeros 6 meses de este año. No es así. Esos 19 mil millones de pesos aparecen en el boletín de la Superintendencia de Pensiones, que emite un boletín trimestral al cierre de cada año, al cierre de cada trimestre, al cierre de marzo, al cierre de junio, al cierre de septiembre y al cierre de diciembre. En el caso del boletín al cierre de junio, que es el primer semestre de este año, aparece entonces el dato de que desde el año 2003 hasta junio del 2021, las AFP habrían cobrado 19 mil millones de pesos correspondiente a las comisiones que estaban establecidas
antes de que se aprobara la ley 1320 que se aprobó el año pasado, ustedes recuerdan, para cambiar el esquema de ganancia de las AFP. Entonces esos 19 mil millones de pesos son el acumulado desde el 2003 hasta el cierre de 2020, dije mediados de este año, no, hasta el cierre de 2020, y lo publicaron a mediados de este año porque habían remanentes que estaban pendientes que lo contabilizaron ahora. O sea que eso no tiene que ver con las ganancias por comisión de las AFP correspondientes al primer semestre. Ahora, ¿cuánto se ganaron las AFP de comisión en el primer semestre de este año? Se ganaron por comisión 3.964.7 millones de pesos. Eso es mucho. Sigue siendo mucho, pero fueron 3.964.7 millones. No 19 mil millones en 6 meses. Claro, en 6 meses. ¿Correspondiente a qué? A la comisión que se cobra con base en la cantidad de cotizantes que tiene el fondo de pensiones, que son alrededor de 4.200.000 en este momento. Personas cotizantes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo que... o mejor dicho, 4.900.000 cotizantes no afiliados, porque se calcula más o menos por afiliado a la seguridad social. Ahora, dicen las AFP, que a esos 3.964 millones de pesos que cobraron de comisión, ellas, fue porque le agenciaron ganancias al fondo de pensiones durante esos 6 meses por 39 mil millones de pesos. Oye. O sea, fíjense que invirtieron el dinero del fondo de pensiones y en los 6 meses de este año, los primeros 6 meses de este año, ese fondo de pensiones, que es propiedad de nosotros, creció, aparte de los aportes que hacemos los trabajadores mensualmente y que hacen nuestros empleadores mensualmente, solamente por rendimiento de la inversión que hizo la AFP, las que hicieron las AFP, creció ese fondo en 39 mil millones de pesos. 39 mil millones de pesos de ganancia para los trabajadores, para los fondos de los trabajadores en los primeros 6 meses de este año. Y de esa parte, entonces también las AFP cobraron como comisión 3.964 millones. Ahora, yo digo que es mucho, ciertamente, porque eso equivale a 1.15%, el 1.15% de comisión, que está establecido ¿dónde? En la ley 13-20 que aprobó el Congreso Nacional. No aprobaron las AFP. No lo aprobaron las AFP que dicen que son de los bancos y que los bancos se quieren hacer dueños de todo. Bueno, eso es sector privado. No importa quiénes son los dueños de las AFP. Lo importante es que no se roben los cuartos. Lo importante es que rindan cuenta. Y están rindiendo cuenta. Y le generaron al fondo 39 mil millones de pesos en 6 meses. Y se ganaron ellas en esos 6 meses 3.900 millones de pesos. Ahora, ¿por qué yo digo que es mucho? Es mucho porque, señores, lo que dice la AFP, bueno, mira, nosotros nos ganamos 944 pesos por cada afiliado. El equivalente a 944 pesos por cada afiliado nos ganamos en esos 6 meses, en términos promedio. Pero cada afiliado se ganó, en términos promedio, 9.300 pesos. 9.300 pesos cada afiliado en términos promedio. Bueno, entonces, es bien, qué bueno. 9.300 promedio por cada afiliado y ellas se ganaron 944. Ahora, quiere decir que si tú lo pones en términos promedio, como lo están poniendo la propia AFP, que es un dato que tal vez no deberían dar porque no les conviene, que las AFP reciben en términos promedio por cada afiliado el 10% de lo que generan de ganancia para cada afiliado. Y eso sí es mucho. O sea, si lo miramos desde el punto de vista per cápita por cada afiliado en términos promedio, 10% de lo que se gana para cada afiliado, de lo que genera la propia AFP en inversión para cada afiliado, pero se lleva una comisión de un 10% en términos promedio, que equivale al 1.15% del fondo completo. Sí, entonces 1.5% del fondo completo, 1.15% del fondo completo pudiera ser razonable. Pero viéndolo desde el punto de vista del fondo completo, pues dice, bueno, eso es apenas 1.1, 1.15, 1.15. Sí, pero cuando lo vemos entonces en términos per cápita, ese es el 10% de lo que se está ganando cada afiliado. Y entonces es mucho. Imagínense que fuera tal vez un 5% de lo que se gana cada afiliado. Y no un 10%. 944 pesos de cada 9.300 que se gana el afiliado. Por una gestión de la AFP, sí, muy bien. Pero ciertamente se ganan demasiado dinero. Ahora, se ganan demasiado dinero por un trabajo que realizan.
por un trabajo que realizan, que es el de invertir ese dinero bien invertido para que ese dinero genere ganancias. No es que se han quedado con el dinero. Luego, ¿quién establece esas ganancias? Que ahí es donde yo siempre pongo énfasis. ¿Quién establece la ganancia? La ganancia la establece nuestra clase política. La ganancia no la establecen los dueños de las AFP. Y usted me dirá, no, porque tienen influencia y van y qué sé yo, sobornan a los legisladores que nosotros elegimos. Pues entonces debemos culpar a los legisladores que se dejan sobornar, que no es el caso. Pero entonces los culpables de que las AFP ganen demasiado dinero no son las AFP, es nuestra clase política. Entonces ese pueblo que quiere reclamar que las AFP devuelvan el dinero, o que quiere reclamar que las AFP se ganan mucho dinero, o que quiere reclamar que las AFP son las que han acabado con ese fondo, que sepan que quien establece las reglas para el funcionamiento de esas AFP es nuestra clase política, principalmente los partidos que tienen mayoría en el Congreso Nacional, que tradicionalmente han sido el Partido de la Liberación Dominicana y el antiguo PRD, que hoy es el PRM, que tiene el control del Congreso. Fíjense que estoy hablando de una ley, la ley 1320. ¿Cuándo se aprobó la ley 1320? Fue el año pasado. Para establecer un nuevo esquema de ganancia de las AFP. Y ese esquema de ganancia de las AFP que ha permitido que las AFP se ganen en los primeros 6 meses de este año 3.964.7 millones de pesos, que es el equivalente, repito, al 10% en términos per cápita de lo que se gana cada afiliado cuando uno lo mira desde ese punto de vista. Pero es apenas 1.15% de la comisión que establece la propia ley, y esos 3.964 millones son frutos de los 39.000 millones que se generaron para enriquecer ese fondo en los primeros 6 meses de este año. Francis.